Así es, mi Dios. Creemos que tú nunca cambias, Padre eterno. Creemos, mi Dios, que tú eres fiel y que tú eres verdadero, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por demostrarnos una vez más tu compasión, tu amor y tu misericordia, Padre eterno. Gracias por la fidelidad tan grande que has demostrado hasta el día de hoy, mi Dios. A pesar, Padre eterno, de que nosotros a veces no somos obedientes,
no somos fieles, mi Dios. A veces te hemos dado la espalda, Padre eterno, y tu amor, Señor, no se ha acabado para con nosotros. Al contrario, mi Dios, ese amor va a provocar que seamos quebrantados. Ese amor va a provocar que seamos redargüidos. Y ese amor va a provocar que nosotros podamos arrepentir delante de tu presencia, mi Dios. Porque venimos a darte, mi Dios, lo mejor de nosotros, Padre. Un corazón que esté limpio, un corazón que esté puro, mi Señor. Bendecimos, exaltamos y glorificamos tu santo nombre. Porque ciertamente, mi Dios, tú todavía sigues demostrando tu misericordia para con la humanidad. Hoy te pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la bendita presencia de tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones, Dios. Avives nuestro ser, Padre eterno, y que todo lo que emprendamos en tu nombre, mi Dios, sea prosperado, Señor. Háblanos y ministranos conforme a la administración de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Recibe, Padre, la honra, recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la adoración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Y todos decimos, de una ofrenda de palmas al que vive y reina, aquel que es nuestro Dios y es nuestro Señor. Amén. Gracias. Pueden sentarse, amados hermanos. Estamos viendo los días de miércoles en relación de qué es lo que tú anhelas en esta vida. ¿Que anhelas cosas temporales o anhelas cosas eternas? Y el día de hoy vamos a ver en relación a un tema que el Señor puso en mi corazón, de poder tener un corazón agradecido. La palabra de Dios nos habla de un hombre que, a pesar de pasar por diferentes adversidades, por diferentes problemas en su vida, porque precisamente Él provocó esos problemas, Él provocó esas adversidades, Él provocó esos conflictos, nunca se rebeló contra Dios, ni dejó de confiar en Él, ni dejó de buscarlo, sino que a pesar de que Dios lo amonestó y le dijo que vendrían adversidades a su vida, él siempre tuvo un corazón agradecido para con Dios. Qué difícil es para los seres humanos el poder tener un corazón agradecido para con Dios, independientemente de todos los problemas que hemos tenido. Usted podrá decir, bueno, yo realmente no he provocado ningún problema y han venido adversidades. Si usted no ha provocado el problema y han venido adversidades, usted dígale, te doy gracias, Dios, porque tú eres grande, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Porque tu palabra me ha enseñado que tengo que darle gracias a Dios en todo y por todo. Pero muchas veces no reconocemos que hemos cometido faltas, que hemos desobedecido a Dios, y nos vienen las adversidades, y en lugar de humillarnos y rendirnos delante de la presencia de Dios, nos incomodamos, nos enojamos, ya no queremos saber nada de Dios, ya no oro, ya no busco de Dios, ya no asisto a la iglesia, ya no soy una persona que verdaderamente anhele la presencia de Dios debido a las diferentes adversidades que se nos han presentado en nuestras vidas. Y este hombre del cual habla la palabra de Dios, que a pesar de tener muchas adversidades, y vuelvo a repetirle, algunas de ellas él las provocó. ¿Y por qué las provocó? Porque desobedeció a Dios. ¿Y por qué las provocó? Porque pecó contra Dios. Pero a pesar de que él fue amonestado, a pesar de que él fue disciplinado, y a pesar de que Dios le envió un juicio sobre su vida, él fue un hombre que nunca dejó de honrar y de exaltar el nombre de Dios. Él fue una persona agradecida
con Dios. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 7, antes de ir a 2 de Samuel, capítulo 7, quiero que vayamos primeramente al Salmo 103. Salmo 103. Este hombre, el cual tuvo padecimientos, el cual sufrió a causa de que hubo muchas situaciones conflictivas y difíciles en su familia, este hombre siempre tuvo un corazón agradecido para con Dios. Y desafortunadamente a veces los seres humanos solamente somos agradecidos con Dios cuando las cosas marchan bien, cuando no tenemos ninguna adversidad, cuando no tenemos ningún problema. Pero este hombre, a pesar de que vinieron diferentes situaciones conflictivas a su vida, él siempre mantuvo su corazón abierto para darle siempre la honra, la gloria, la alabanza y la adoración al único Dios verdadero. Salmo 103, versículo 10. Y mire cómo este hombre que sabía ser agradecido con Dios, sabía humillarse, sabía rendirse delante de la presencia de Dios, y también le pudo decir estas palabras: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente y el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Es verdad? Este hombre se rebeló contra Dios. Este hombre tomó en poco la palabra de Dios y este hombre pecó contra Dios. Pero lo más hermoso es que este hombre reconoció su pecado. Este hombre no le echó la culpa a nadie para decir: mira Dios, por culpa de esta persona yo pequé contra ti. Sino que él reconoció su maldad, él reconoció su pecado. Y ese hombre fue y se humilló delante de la presencia de Dios y dijo: contra ti solamente he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Pero este hombre tuvo revelada la misericordia y la compasión de Dios en su vida. Porque este hombre ciertamente pudo reconocer que a causa de su pecado, él debió de haber muerto. Él debió de haber sido desechado por Dios. Dios debió de haberse apartado de él. Pero este hombre le dijo: Dios, te doy gracias porque no me has pagado conforme a mis pecados, ni te has cobrado conforme a mis iniquidades, sino que has sido lento para la ira y grande en misericordia. Este hombre tenía revelado que a pesar de que había pecado contra Dios, Dios no había dejado de amarle. Qué importante es que tú tengas revelado esto en tu vida. Ni tú ni yo somos perfectos. En cualquier momento podemos cometer una falta. En cualquier momento podemos pecar. Pero aunque tú puedas pecar, quiero decirte que Dios no va a dejar de amarte. Él no va a respaldar muchas cosas, Él no va a aprobar muchas cosas, pero Él no va a dejar de amarte. Si dice la palabra de Dios, si tú siendo malo le sabes dar buenas dádivas a tus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial no nos dará todo aquello que le podamos pedir. Cuando en un momento dado uno de tus hijos o tus hijas cometen alguna falta, es cierto, te incomodas, te molestas, le reprendes, no estás de acuerdo a lo que él o ella haya realizado, pero a pesar de que haya cometido una falta, tú como un padre natural, tú como un padre imperfecto, nunca dejarás de amar a tus hijos. No los vas a dejar de amar. Y Dios tampoco nos deja de amar cuando en un momento dado hemos fallado, hemos pecado. Que ciertamente tú no estás de acuerdo a lo que tu hijo o tu hija llevó a cabo en esta vida, es cierto,
pero es verdad, esa persona va a tener que pagar las consecuencias de su falta. Y David tuvo que pagar las consecuencias de su falta. Dios siguió amándolo, Dios siguió hablándole, Dios siguió amonestándole, pero ciertamente, aunque Dios nunca dejó de amarlo, él tuvo que pagar las consecuencias de su falta. ¿Pueden decir amén? Ni tú ni yo nos vamos a librar en un momento de haber fallado, pecado contra Dios. No nos vamos a librar de las consecuencias de nuestro error. No nos vamos a librar de las consecuencias de nuestro pecado. Pero lo más hermoso es que Dios no va a dejar de amarte, como algunos pensamos que cuando yo ya pequé, Dios ya no quiere saber nada de mí. Al contrario, cuando tú has pecado, Dios está buscando fervientemente tocar la puerta de tu corazón para que te vuelvas a Él, porque sabe Dios que es en el tiempo en que más lo necesitas. Es en el tiempo de mayor dolor, mayor aflicción, mayor tristeza. Y si muchas veces la gente te da la espalda, imagínate que Dios también te diera la espalda. ¿Qué sería de nosotros? El perfecto amor de Dios hace que tú te vuelvas a Él, pero que aunque Él te ame, Él no va a quitar las consecuencias de tu pecado. ¿Queda claro? No va a quitarte la consecuencia. Él va a buscar la manera de que realmente tú te reconcilies con Él y que pueda aliviar esa carga pesada que va a venir a tu vida cuando tú le has dado la espalda a Dios. Por eso dice la palabra de Dios: no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y este hombre, a pesar de haber pecado contra Dios, a pesar de haber fallado, haberle fallado a Dios, este hombre tuvo revelado que Dios lo amaba. Tuvo revelado que Dios lo amaba. Y esa revelación provocó que él tuviera un cambio radical en su vida y que nunca más volviera a ofender al Dios de la gloria. Porque a pesar de que fue un hombre que pecó, era un hombre justo. Conocía la justicia de Dios. Sabía quién era su Dios. Sabía quién era su Señor. Y ciertamente cuando él pecó, vino el profeta Natán a decirle: oye, David, hay un gran problema. Y cuando el rey David vio al profeta Natán, pensó, se imaginó y dijo: Dios ya le reveló a este varón de Dios lo que yo ya hice. Y tú conoces la historia. El profeta Natán le comienza a narrar un acontecimiento para ver cómo iba a actuar el rey David, para saber si todavía había integridad y justicia. Cuando Dios dijo que levantaría un hombre conforme al corazón de Dios, no dijo que iba a ser perfecto, pero sí que un hombre que pudiese actuar en la justicia divina, que pudiese actuar en la justicia de Dios, y que a pesar de que él ya había cometido una falta y Dios ya había enviado un juicio sobre la vida de él, este hombre actuó en justicia en cuestión de lo que el profeta Natán le estaba narrando. Qué difícil es para nosotros actuar en justicia cuando hemos cometido faltas. Lo bello del rey David es que él no se menospreció. Lo bello del rey David es que él sabía y conocía al Dios de la gloria. Sabía que su Dios sabe perdonar. Sabía que su Dios es amoroso, compasivo y misericordioso. Y eso motivó a que el rey David continuara y se diera cuenta que Dios en verdad lo había perdonado. Y ciertamente su corazón fue traspasado cuando él ofendió a Dios, y eso provocó que el rey David nunca más volviera a traspasar el corazón de Dios. ¿Cómo puede un hombre pecador ser agradecido con Dios? Porque precisamente ese hombre pecador
experimenta la misericordia y el amor de Dios. Y al experimentar esa misericordia y ese amor, lo mueve a ser agradecido con aquel que tuvo compasión de él. Yo creo que todos los seres humanos deberíamos estar agradecidos con Dios, porque no nos ha pagado conforme a las maldades que hemos hecho, ni se ha cobrado conforme a las iniquidades por las cuales seguimos caminando muchas veces, sino que precisamente ese amor y esa compasión y esa misericordia quebranta el corazón del rey David, se doblega, se humilla y quiere ser agradecido con aquel que tuvo misericordia de él. ¿Y cómo puedo demostrar que el rey David quería ser agradecido con aquel que tuvo misericordia de él? Segunda de Samuel, capítulo 7. Versículos del 1 al 3. ¿Ya lo tiene? Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Profeta, no es posible que yo, un ser humano, habite en una casa lujosa, en una casa de cedro, en una casa donde no me falta absolutamente nada. Y no es posible que el Dios de la gloria, el que vive y reina por los siglos de los siglos, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que formó al hombre del polvo de la tierra y le transmitió su esencia, aquel que dijo: hagamos al hombre imagen y semejanza nuestra, habite en una tienda en donde hay unas cortinas, en donde realmente yo sí puedo tener una casa de lujo, y él solamente siga habitando en medio del desierto, en un tabernáculo, en un lugar donde hay cortinas. ¿Sabes qué, profeta Natán? No es correcto, no es justo, y yo quiero agradecerle a Dios su grande amor, su gran compasión, su gran misericordia, el que todavía se haya dignado a sostenerme para ser rey, el que todavía me haya bendecido para tener descendencia, el que todavía él haya derribado a mis enemigos, y el que todavía me dice: yo seré contigo. ¿Cómo es posible que ese Dios grande y maravilloso pueda seguir visitando a un hombre que le faltó, a un hombre que le dio la espalda, a un hombre que tomó en poco su palabra, a un hombre que menospreció su santo nombre? ¿Cómo es posible que el Dios de la gloria todavía me siga visitando y me dé la bendición y el privilegio de poder vivir en un palacio donde hay cedro, donde hay piedras preciosas, donde hay plata, donde hay oro, y él habite en un lugar donde hay unas cortinas? Porque Dios no es vengativo, porque mi Dios es misericordioso, porque mi Dios es fiel y porque mi Dios es verdadero. Y al estar pensando en eso, el rey David vivió todos los lujos que tenía. Decía: ¿cómo es posible que yo pueda habitar en una casa como esta y que el arca de Dios está entre cortinas? Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. ¿Y sabes qué había en el corazón del rey David? De ese hombre pecador, de ese hombre adúltero, de ese hombre que planeó cómo asesinar
a la esposa de la mujer que él había tomado? ¿Sabes qué había en ese corazón de ese hombre que para muchos merecía la muerte? Que para muchos, como hoy en día dicen, es que a lo mejor el rey David era tan cínico y tan desvergonzado que en lugar de dejar el trono, que en lugar de dejar el reino, ahí sigue metido todavía en el reino. Y estaba metido en el reino porque era la voluntad de Dios. Permanecía como rey porque era la voluntad de Dios. Él no se dejó llevar por los comentarios de mucha gente. Él no se dejó llevar por las amenazas que estaban a su alrededor. Él aprendió a escuchar única y exclusivamente una sola voz. La voz que viene de lo alto. La voz del sublime. La voz del compasivo y del misericordioso. La voz del justo y verdadero. La voz que dice: yo soy el que levanto, yo soy el que quito. Él oía solamente la voz de Dios. Y como percibía y oía la voz de Dios, su corazón fue quebrantado delante de la presencia de Dios y dijo: no es correcto, no es justo que yo pueda vivir en un gran palacio y aquel que me redimió, aquel que me justificó, aquel que me perdonó, esté viviendo entre cortinas. Pero el profeta le dijo: anda y haz conforme a tu corazón. ¿Y sabes qué había en el corazón de David? Tenía el anhelo de hacerle casa a Jehová. Tenía el anhelo de hacerle casa a Jehová. Primera de Crónicas, capítulo 22. Él tenía un anhelo. Él no deseaba cosas naturales, él tenía un gran anhelo. El de hacerle una casa donde habitara el que vive y reina por los siglos de los siglos. Primera de Crónicas, capítulo 22. Versículos 6 y 7. Escuche esto. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Sí, Salomón, yo tenía un gran anhelo, un gran deseo de edificar casa al Dios que vive y reina. Edificarle casa a aquel que me perdonó, aquel que me justificó, aquel que no me destruyó cuando yo cometí un pecado, sino que fue lento para la ira y grande en misericordia. Y que a pesar de mis errores, al volverme yo a Él, arrepentido y humillado delante de su presencia, el Señor me ha bendecido sobre y abundantemente. Porque dice la palabra de Dios, que al soberbio y al altivo Dios, ¿qué hace? Resiste. Pero ¿qué hace con el humilde? Dios lo levanta y Dios lo restaura. Dios enseña cómo debemos de ser delante de la presencia de Dios. Que si tú has pecado y has cometido una falta, es cierto, si tú te arrepientes, Dios te va a perdonar de tu falta, pero Dios no va a quitarte la consecuencia de la falta que tú hayas cometido. Dios no va a quitar la consecuencia. Pero tú puedes experimentar el grande amor de Dios y eso puede provocar que la consecuencia pueda ser más tranquila, menos dura, porque tienes la presencia de Dios en tu vida y tienes el amor de Dios cubriendo todo tu ser. ¿Pueden decir amén? Él dijo ahí en Primera de Crónicas y en Segunda de Samuel que él
tenía el anhelo de hacer casa a Jehová. Y el profeta le dijo: haz conforme tu corazón lo dice. Mas Dios habló con el profeta y que le dijera a su siervo. Fíjate cómo Dios, en su grande amor y en su gran misericordia, no trató a David como mucha gente. Cuando sabe que tú has pecado, cuando sabes que tú has caído, mucha gente te va a decir: ahí va el hipócrita, ahí va el falso, ahí va el pecador, ahí va el que no tiene temor de Dios en su corazón, ahí va el irreverente, el que no tiene temor de Dios en su vida para poder dejar lo que realmente es santo, es puro y es perfecto. El Señor nunca se expresó así del rey David. Y a pesar de que el rey David cometió adulterio, a pesar de que el rey David cometió homicidio, ¿sabes cómo le hablaba Dios al rey David? Mi siervo. A un hombre imperfecto, a un hombre pecador, a un hombre que tomó en poco a Dios, a un hombre que menospreció las enseñanzas del Dios de la gloria, aquel que se rebeló abiertamente contra Dios, pero que ciertamente se rebeló contra Dios, pero fue traspasado por el Espíritu Santo de Dios, de que se diera cuenta que había ofendido y pecado al único Dios verdadero, y se arrepintió. Y por haberse arrepentido, Dios le perdonó su pecado. Y Dios tuvo misericordia de él y lo sostuvo y lo levantó. Y que ciertamente el Señor nunca menospreció al rey David, sino que al contrario, al ver su arrepentimiento, al ver su quebrantamiento, al verse humillado delante de la presencia del Señor, el Señor lo siguió tratando como cuando lo levantó. Y le dijo al profeta Natán: ve y dile a mi siervo. No dijo: ve y dile al pecador. No le dijo: ve y dile al adúltero. Como mucha gente te pone calificativos cuando tú has fallado, cuando tú has cometido un error, cuando te has deslizado, cuando le has dado la espalda al Señor. La gente te pone calificativos, pero si tú te arrepientes, para Dios sigue siendo su siervo, su hijo, su especial tesoro. Y cuando la gente ve que tú caminas tranquilamente, confiado y seguro, haciendo la obra de Dios, ellos van a rechinar sus dientes diciendo: ¿cómo ese hombre pecador sigue al frente de una iglesia? Porque ese hombre pecador fue redimido. Y ese pecador conoce la grandeza de su Dios. Ese pecador conoce el grande amor y la compasión que Dios tiene para aquellos que le fallan y para aquellos que pecan. Porque el Señor dice en su palabra: yo no quiero la muerte de los pecadores, sino que el pecador se vuelva a mí, se arrepienta de su mal proceder. Qué bella enseñanza. Un hombre pecador anheló levantarle casa a Jehová. Pero el Señor dijo: David, tú no puedes levantarme casa. Tú no edificarás casa donde yo habite. Primera de Crónicas, capítulo 17. Primera de Crónicas, capítulo 17. Y vamos a ver, a través de la palabra de Dios, por qué el rey David no podía edificarle casa a Dios. No porque Dios fuese vengativo, o porque Dios dijera: yo me acuerdo que el rey David cometió una falta, así es que no le voy a permitir que él edifique casa.
No, él no pensó en eso. Él tuvo que decirle las causas por las cuales él no podía edificar casa. Pero vamos a ver a través de la palabra de Dios que el Señor habló con el rey David y le dijo: ¿tú quieres edificarme casa a mí? No vas a poder, rey David, pero una cosa te digo: yo voy a edificar casa a ti. Yo voy a edificar una casa a ti. Aquellos que te juzgan, aquellos que te condenan, aquellos que te señalan y que dicen que ya no eres merecedor de estar delante de mi presencia y que tú no puedes tener comunión conmigo, yo puedo decirte, porque yo veo tu corazón, porque yo vi tu quebrantamiento y porque tú confesaste con tus propios labios diciendo: contra ti solamente he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, por haberte arrepentido, por haberte humillado y por haber reconocido que me ofendiste a mí. Yo te levanto. Qué importante es el arrepentimiento. Qué importante reconocer que le hemos fallado a Dios. Pero hacer lo que hizo el rey David, nunca más volver a traspasar el corazón de Dios, sino estar agradecido con aquel que le dio una nueva oportunidad. ¿Cuántas oportunidades te ha dado Dios a ti? ¿Cuántas? ¿Y las has aprovechado? ¿O abusas de la misericordia y del amor de Dios? En lugar de arrepentirte, decir: voy a ponerle un freno a mi vida y decirte: gracias, Dios, porque en verdad no me has pagado conforme a la maldad en la cual yo he caminado, Dios, sino que has sido lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Versículo 3 al versículo 6. Escuche cómo ese Dios santo, ese Dios sublime, ese Dios perfecto, habla con aquel que cometió pecado. Tú tienes que aprender este principio, amado hermano. Dios nunca dejará de amarte. ¿No me escucharon? Dios nunca dejará de amarte. No importa lo que hagas, Él no va a dejar de amarte. Él no va a probar las cosas indebidas que tú haces. Él no va a probar la maldad que en un momento dado has manifestado. Pero Él espera, como un padre amoroso, que tú te arrepientas de tu mal proceder. Y quiero decirte algo: Él se duele porque sabe de las consecuencias que van a venir a nuestra vida cuando nosotros pecamos contra Dios. En un padre natural, en una madre natural, cuando un hijo comete una falta, el padre o la madre nunca va a dejar de amarles, pero les va a traspasar a su corazón las consecuencias que le van a venir a su vida por su rebeldía, por su mal proceder. Va a ser traspasado el corazón de ese padre y de esa madre, porque nunca dejará de amar a ese hijo o a esa hija que haya cometido una falta. Nunca dejará de amarle. Y mira que tu amor es imperfecto, pero el amor de Dios es perfecto. Pero así como una madre y un padre se va a doler al momento en que su hijo o su hija cometió una falta, sabe de las consecuencias, Él se va a doler, Él va a ser traspasado. Así también es traspasado el corazón de Dios cuando Él se da cuenta que tú cometes una falta y Él sabe de lo que viene a tu vida. Pero lo que te da la fortaleza es su amor. Al igual en lo natural,
que el hijo o la hija hayan cometido una falta, el saber que se siente amado por ese padre, que no lo despreció, que no lo humilló, que no lo denigró, que no lo abandonó, se siente fortalecido por ese amor de ese padre. ¿Están aquí, amados hermanos? Eso le da una confianza y una seguridad para seguir adelante, pero no para que siga viviendo de esa manera, sino para que se arrepienta. Amén. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a algunos de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificases una casa de cedro? Cuando yo reclamé, cuando yo le demandé a los profetas, cuando le dije yo a los jueces: ustedes habitan en casas hermosas y miren dónde habito yo, ¿hasta cuándo me van a hacer una casa? Nunca el Señor demandó eso. Jamás. Lo que anhela Dios es que su presencia estuviera en el pueblo de Dios. No importando si estaba en ese tabernáculo cubierto por cortinas, a él no le importaba. Lo que le importaba es que el pueblo se percibiera y se diera cuenta que la presencia de Dios era con ellos. También Dios espera que tú y yo nos demos cuenta que su presencia está con nosotros. Está con nosotros. Y que no solamente está con nosotros esa presencia de Dios, sino que esa presencia de Dios ahora mora en nosotros. Escuche. Hablé una palabra a algunos de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificasteis una casa de cedro? Por tanto ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas. Escuche, el Señor le estaba diciendo: David, ¿te recuerdas de dónde te saqué yo? ¿Dónde estabas cuando yo hablé a tu corazón? ¿Qué estabas haciendo? El rey David estaba pastoreando. El rey David estaba cuidando ¿qué? Ovejas. ¿Te recuerdas que te saqué de los pastos verdes? ¿Y sabes para qué? Para llevarte a que te sentaras en un trono, David. Solamente quiero recordarte lo que yo he hecho por ti. Y el Señor te está diciendo: ¿de dónde te saqué a ti? ¿De dónde te saqué? ¿Andabas deambulando? ¿Andabas sin fe y sin esperanza? ¿Estabas hundido en el fango del pecado? ¿Y sabes que yo te saqué de ahí para hacerte uno de mis príncipes? ¿Para coronarte de favores? ¿Para poder levantarte? Para que la gente pueda percatarse que el Dios del cual tú crees es un Dios que restaura, es un Dios que transforma, es un Dios que edifica, es un Dios que limpia y es un Dios que consuela. Recuérdate, David, de dónde te saqué. De los pastos verdes, para llevarte ¿a dónde? A sentarte en un trono. ¿Para qué? Para que seas rey, David. Escuche. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y viene lo más hermoso: David,
aun cuando tú eras un pastorcillo y clamabas a mí, yo era contigo, rey David. Sabes que aunque tú y yo no conociéramos la verdad, teníamos un corazón en el cual creíamos en un Dios verdadero, que no fuimos instruidos verdaderamente en los caminos y en los senderos de la verdad. No conocíamos el evangelio, no conocíamos realmente el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Y por quién lo hizo? Ahora ya lo sabemos, pero aun cuando éramos enemigos de Dios, clamábamos a Él. Y Dios tiene misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia aún de la humanidad que anda sin fe y sin esperanza. Dios ha sido bueno, compasivo y misericordioso con aquello que Él ama. ¿Me escuchó? Con aquello que Él ama. Y Él dio su vida por amor a nosotros. Y le estaba diciendo al rey David: yo he estado contigo en todo cuanto has andado. Y luego le dice: y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré grande nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. David, yo te libré de todos tus enemigos. Yo he estado contigo. Dios te ha protegido, David, de todos tus enemigos. Te ha dado nombre grande. Y Dios engrandeció el nombre de David en la tierra. ¿Sabes que Dios te ha engrandecido? Ay, no me lo creen. Dios te ha engrandecido. Te redimió. Te justificó. Te limpió. Te perdonó. Y ahora eres su hijo. Uy, qué contentos están. Ahora eres su hijo. Tú eres su especial tesoro. Él te cuida como a la niña de sus ojos. Él te ha librado del peor enemigo que tú puedas tener. Y el peor enemigo que tú puedes tener no es un ser humano, es un ser espiritual, el cual dice la palabra de Dios que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él te ha cuidado de que caigas en las garras de Satanás para que te destruya. Él te ha protegido. Su grande amor te ha cubierto. El ángel de Jehová acampa alrededor tuyo para cuidarte y para protegerte. Y el Señor le estaba diciendo al rey David: David, yo te he librado de todos tus enemigos. Tú tienes muchos enemigos espirituales y Dios te ha librado de ellos, porque tu vida está escondida en el hueco de la mano del Señor. Y tú debes de creerlo y estar convencido que así es. Y si tú estás agradecido con Dios, tú vas a pensar y vas a determinar qué hacer en tu corazón para exaltarle, para glorificarle y para bendecirle. Él tuvo en su corazón hacerle una casa donde habitase el Dios de la gloria. Padre, yo voy a provocar que esta casa te dé honra y gloria a Dios. Voy a permitir que tú te sientes en el trono de mi corazón, Dios. Que mi corazón te pertenezca, Padre. Y yo voy a desgastarme, mi Dios, para que tu obra continúe, Padre. Porque estoy agradecido por el sacrificio que tu Hijo amado llevó a cabo en la cruz del Calvario, Dios. Yo no puedo estar o ser una persona desapercibida, una persona ingrata, una persona que solamente esté pensando en cómo alcanzar mis objetivos, mis logros y cómo tener mis grandes beneficios, y olvidándome de aquel que dio su vida por mí. De aquel que vino a redimirme y a justificarme, Padre. Es verdad, Dios. El rey David pudo haber dicho, como dijo el apóstol Pablo, que él era un hombre pecador y que Dios no tenía el por qué haberse fijado en él, pero en su gran amor y en su gran misericordia, Dios se fijó en el apóstol Pablo y lo levantó y lo restauró.
como Dios te llamó, te escogió, te redimió, te restauró y ahora quiere que tú hagas algo para Él. ¿Qué puedo hacer yo por Él, Pastor René? Mucho, hijo, mucho. Lo primero, tener una vida comprometida y de fidelidad para con Él. Si es que estás agradecido y que puedas alcanzar y que puedas provocar que lo que anhela tu corazón sea una realidad. El rey David, voy a concluir, el rey David, aunque él no iba a levantar casa a Jehová, él no fue egoísta. Él dijo, yo no voy a edificar casa, pues que entonces quien la va a edificar, que sufra, que pague el precio. A ver si tienes lo que yo te iba a dar a ti, Dios. Al rey David no le importó el hecho de que él no edificara casa a Dios. Él, sabiendo que no iba a edificar casa a Jehová, de todos modos dio bienes. No le importó quién iba a continuar con eso. A ti no te debe de importar si tú eres el número uno o no eres el número uno. A ti lo que te debe de agradar es que le estás sirviendo al Dios de la gloria. Y si tú comenzaste a hacer algo, tal vez alguien va a llegar a concluirlo, pero tú te vas a sentir satisfecho porque pusiste un fundamento. Él no fue egoísta. Él no dijo, si no soy yo no hago ya nada para ti, Dios. No. Él tenía un corazón agradecido para con Dios. Y no porque haya sido su hijo, porque hasta en eso el rey David oró y clamó diciendo, te doy gracias, Padre, porque has levantado a uno de mis hijos para que continúe con el reinado. Y porque lo has escogido para que él edifique casa a ti, Dios. Qué gran privilegio, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de la gran responsabilidad que tenemos los padres? Que si nosotros hemos comenzado una buena obra, qué bello sería que nuestros hijos continuaran con ella, persistieran en ella y lograran los planes y los propósitos de Dios. Pero vemos padres que no nos preocupamos si nuestros hijos están involucrados o no están involucrados. Al rey David sí le interesó que su hijo estuviera involucrado en los negocios del Señor. Y siempre le dijo, Salomón, sírvele a Jehová, tu Dios y mi Dios, con todo tu corazón. Obedece a todos sus mandamientos, estatutos y decretos. Obedécelo. Porque tenemos la gran bendición y el gran privilegio de haber sido llamados y escogidos por Él para hacer cosas grandes y maravillosas. Versículo 8. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido. ¿Sabes qué, rey David? He rescatado a Israel. He guardado al pueblo de la promesa y van a tener ya un lugar estable. Ya no voy a andar de tabernáculo en tabernáculo. Por eso el rey David posteriormente dijo, Señor, si es así, yo quiero levantar
una casa a ti para que todos vengamos a exaltarte y a glorificarte. ¿Sabes por qué Dios levantó esta congregación o esta iglesia en esta colonia? Porque era su perfecta voluntad. Para que viniésemos aquí a alabarle, a exaltarle y a glorificarle. A que tú te des cuenta de quién es tu Dios. A que te sea revelado en tu vida de dónde te sacó Dios y en qué lugar te ha puesto el día de hoy. Antes estabas en el anonimato. Hoy no. Hoy eres conocido como un hijo de Dios. Y tu Dios te ha levantado y tu Dios te ha restaurado. Y lo único que anhela Dios es que tu corazón y mi corazón sea agradecido con Dios. Que tengamos siempre un corazón agradecido con Él. Y que todo lo que hagamos, Él siempre sea exaltado y Él siempre sea glorificado. Y vamos a concluir. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Por qué el Señor le dio tantas promesas de bendición, de prosperidad, y que siempre se le hablaría y se recordaría del rey David cuando éste pecó? Porque Dios es compasivo, porque Dios es misericordioso y porque Dios es perdonador. ¿Cómo logró esto el rey David? Habiendo ofendido a Dios, humillándose, arrepintiéndose y cambiando su manera de vivir. Eso hizo el rey David. Eso agradó al corazón de Dios. Y Dios, al ver cómo se humilló, cómo clamó e imploró, y le dijo: ciertamente contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero dijo algo bien importante que provocó que el rey David fuese transformado, redimido y justificado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y puro. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No apartes de mí tu Santo Espíritu, y espíritu noble me sustente. Devuélveme el gozo de mi salvación, Dios. Esto provocó un cambio radical en el rey David, que hizo que nunca más volviera a ofender al Dios de la gloria. Y además, porque él no quiso nuevamente pasar por ese dolor, por ese sufrimiento, por ese vacío y por esa soledad. El hecho de haber ofendido a Dios provocó que él se sintiera totalmente abatido y solo.
Pero él anheló lo más importante que debe de anhelar un ser humano o un cristiano. ¿Qué es? Que tu presencia nunca se aparte de mi vida. Que tu presencia siempre esté conmigo, Dios. Para que entonces lo que anhelo llevar a cabo en tu obra sea aprobado y respaldado por ti. El próximo miércoles, si Dios nos da vida, vamos a ver por qué David no podía levantarle casa a Dios, aunque era el anhelo de su corazón. Y el Señor, como siempre, con compasión, con misericordia y con sencillez, le explica y le dice: ¿por qué no, David? ¿Por qué no estoy aceptando que tú edifiques? No es porque yo me haya recordado de tu pasado. No, David. Cuando yo perdono, olvido. Cuando yo perdono, olvido. Yo no soy como los hombres que no saben olvidar las ofensas que se le hizo. Pero aquel que tiene comunión conmigo y que tiene su presencia en mí, yo haré que esos hombres y esas mujeres en verdad perdonen y olviden, para que entonces yo pueda manifestarme poderosamente en sus vidas. Vamos a ver el por qué. Porque también vamos a ver dentro de 8 días que hay cosas que el hombre hace sin consultarle a Dios y vienen consecuencias severas a la vida de ese hombre. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Dios, por haber hablado a nuestros corazones. Gracias por mostrarme y hacerme ver que a pesar de que un ser humano haya pecado y te haya ofendido, si ese ser humano se humilla delante de ti y se arrepiente de todo su corazón, tú lo perdonas, tú lo restauras, tú lo sustentas y tú lo levantas, Dios. Padre eterno, que podamos tener revelación de quién es nuestro Dios, de saber que es el único al cual yo tengo que darle cuentas, Padre eterno. Pero también el de saber que con mi manera de vivir yo puedo provocar que Él sea exaltado, glorificado o vituperado, Dios. Ayúdanos, Padre eterno, a que seamos un pueblo agradecido, de que podamos corresponder de la misma manera en la cual tú nos amaste, nos perdonaste, nos restauraste, nos edificaste y nos has justificado, mi Dios. Que verdaderamente podamos ser personas con un corazón agradecido por el sacrificio que tu Hijo amado llevó a cabo en la cruz del Calvario. Que tenga revelado en mi vida que fui comprado por una sangre preciosa, Dios, y que ahora ya no puedo vivir conforme a mis anhelos y mis deseos, que ahora tengo un Señor y un amo, el cual me compró a precio muy alto. Y ese precio fue la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario, mi Dios. Y que en ese instante yo decidí que fueras mi Señor y que ahora voy a hacer todas las cosas de acuerdo a tu perfecta voluntad. Líbrame de hacer cosas en relación a mis emociones y a mis sentimientos, porque cuántas veces hemos actuado de esa manera y no nos hemos percatado que ha traído, Señor, consecuencias a nuestra vida. Que podamos ser temerosos de ti, que te busquemos y te consultemos para saber si lo que vamos a llevar a cabo está aprobado por ti, mi Dios. Ahora queremos aprender a hacer eso,
a que tú todo lo apruebes, para que ya no me equivoque, Dios, para que ya no sufra, para que ya no pague las consecuencias de mis errores. Susténtanos y fortalécenos por mediación de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, y en ese nombre te damos gracias, mi Dios. Y gracias porque podemos decirte, Padre eterno, gracias, Señor Jesús, por todas las cosas buenas y bellas que nos has dado. Solo estaba lejos de ti, cuando nadie fijó Estabas lejos. sus ojos, tú los fijaste en mí. Nadie te valoraba, Tú pasaste todos te menospreciaban, cerca de mí. pero un día Él pasó cerca de ti Con aceite y me vendaste, y me has hecho feliz. y tocó a la puerta de tu corazón. Me ungiste con aceite y me vendaste, Y mira lo que has hecho. y me has hecho feliz. Has vendado mis heridas y me has ungido con aceite, mi Dios. Solo estaba lejos de ti, cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí. Tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me vendaste, y me has hecho feliz. Me ungiste con aceite y me vendaste. ¿Le has dicho alguna vez a Dios, gracias, Señor? Gracias, Señor Jesús, por amarme. Gracias por amarme así, Dios. Gracias, Señor Jesús, por cuidar. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí, Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Gracias, Dile gracias, Señor Jesús, por amarme como nadie me ha amado, mi Dios. Gracias, Señor Jesús, por cuidar. Gracias por cuidar de mí. Aun cuando venía en el vientre de mi madre hasta el día de hoy me has cuidado, Dios. Por la vida que me das. Y gracias porque tengo una vida nueva en ti, Padre eterno. Gracias te doy a ti. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Sí, bendito Dios. Te damos gracias porque nadie me ha amado como tú me has amado, Dios. Te doy gracias por haberme cuidado hasta el día de hoy, mi Señor. Te doy gracias por haberme restaurado y levantado. Te doy gracias por hacerme participante de tu obra. Te doy gracias por hacerme tu hijo, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú has suplido cada una de mis necesidades. Gracias por haberme escogido. Gracias por haberme buscado. Gracias por haber metido tu mano, Dios, en el fango del pecado, para levantarme, para restaurarme, para limpiarme, para hacer de mí tu especial tesoro, Dios. Gracias, Dios, porque ahora soy tu especial tesoro y tú me cuidas como a la niña de tus ojos, mi Dios. Gracias porque mi vida está escondida en el hueco de tu mano, mi Señor.
Gracias porque el ángel de Jehová acampa alrededor mío para cuidarme y para protegerme. Gracias por la familia que me has dado. Gracias por todos los bienes que he recibido de parte de ti. Y gracias por la nueva vida que yo tengo en ti, mi Dios. Mi alma está agradecida, Padre. Yo no tengo ahora por qué, Señor, rebelarme contra ti, negar tu existencia en mi vida, el volverme nuevamente rebelde, si lo único que he recibido de ti han sido cosas buenas, Padre. Porque hoy te puedo decir, como dijo el rey David: no me has pagado conforme a mis pecados, Dios. Si tú te hubieses cobrado, Padre, por el estilo de vida que yo llevaba y por los pecados que yo cometí, yo no estuviera de pie, mi Señor. Pero en tu gran misericordia, en tu grande amor, decidiste ir a mí, tocarme, redimirme y limpiarme, mi Dios. En verdad, Padre eterno, yo creo que nadie hubiese hecho lo que tú hiciste por mí. Nadie lo hubiera hecho, mi Dios, sino solo ese Dios de amor, de compasión y de misericordia. Solamente te pido que tú seas conmigo todos los días, mi Dios, y que me sigas sustentando con la diestra de tu justicia, y que no apartes de mí tu Santo Espíritu. Recibe, mi Dios, la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, y asimismo agradecerte el que de lo recibido de tu mano también te podemos dar, mi Dios. Hoy te entregamos diezmos y ofrendas, Padre, con un solo propósito: de que tú seas exaltado y glorificado. Pero al saber que al obedecer este principio, tú vas a reprender al devorador de nuestra economía, y seremos tierra deseable, y seremos tierra de bendición, pueblo de bendición para aquellos que no te conocen. Gracias te damos por tu palabra que hablaste hoy a nuestros corazones, y gracias te damos por tu presencia en medio de nosotros. Recibe honra y gloria, alabanza y adoración, Padre, desde ahora y para siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce su rostro sobre de ustedes y ponga en ustedes paz. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.